Estamos listos. Gracias. Muy buena tarde tengan todas y todos. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Un gusto poder compartir con ustedes en este diplomado de lógica en la materia electoral. Me voy a presentar previo a comenzar el desarrollo de la misma y les voy a explicar una pequeña metodología. Vamos a hacer un par de ejercicios de debate. Estará interesante un poquito la sesión, sobre todo si les gusta el tema de la filosofía. Vamos a ver a tres grandes autores que hablan sobre el tema de la lógica en las ciencias sociales y desde luego pues lo circunscribiremos al tema de la lógica en el derecho y algunos casos prácticos en la materia electoral que desde luego tienen algunas complicaciones de lógica, de pensamiento crítico, desde luego de filosofía de los derechos fundamentales, entre otras cuestiones que pueden estar relacionadas con este ejercicio de razonamiento judicial. Bien, soy el maestro Jesús Cadena Alcalá, soy profesor de la Escuela Judicial, estoy adscrito a la unidad académica y las líneas de investigación que tengo están relacionadas con la filosofía de los derechos fundamentales, el control de constitucionalidad, desde luego también el tema de lógica y argumentación jurídica, el tema de interpretación constitucional, interpretación de los derechos fundamentales, entre otros temas que me ha dado a la tarea de realizar algunos puntos finos de investigación. Bien, la sesión que nos convoca el día de hoy es para hablar sobre la lógica de las ciencias sociales. Hay un libro que les quiero recomendar que precisamente está intitulado La lógica de las ciencias sociales, que escribió el profesor Jürgen Habermas. Es un texto que habla sobre todo de filosofía, filosofía política, filosofía social, también habla de filosofía jurídica y trata de analizar un poco el tema analítico de la lógica. Como ciencia analítica, pues la lógica tiene varios puntos finos que hay que discutir, sobre todo cuando se relaciona con la validez de los argumentos y con la estructura lógica de cómo es que se va estructurando el discurso, la lengua, la manera de expresarse, el estado real de las cosas, entre otras cuestiones. Fíjense, el primer desarrollo que se da de la lógica se da desde la perspectiva de la filosofía a partir del siglo XIX. En el siglo XIX, digamos que ya se formaliza el estudio de la lógica desde la perspectiva filosófica, como una ciencia formal que se encarga de estudiar el pensamiento principalmente. Con relación al pensamiento, pues surge una interrelación con otras disciplinas, como la ética, como la moral, como el pensamiento crítico, desde luego con el razonamiento, y también de alguna manera tiene inferencia esto en la sociología. Vamos a ver cómo lo estructura el profesor Weber desde un texto que se llama La objetividad de la ciencia. Y a partir de ahí viene una discusión muy importante acerca de la lógica, de las implicaciones que tiene y desde su perspectiva en el mundo del derecho. Entonces, les voy a compartir una pequeña presentación. A partir de ahí vamos a ir generando algunos puntos de discusión. Lo vamos a aterrizar, desde luego, a la perspectiva jurídica y vamos a ver un caso práctico que es bastante interesante del profesor Michael Sandels, que es un profesor de la Universidad de Harvard, que trae a contexto un dilema que no solamente tiene que ver con la ética o que tiene que ver con la moral, sino también tiene que ver con el pensamiento, con la lógica y con la toma de decisiones. Fíjense, gran parte del análisis de la lógica es analizar objetivamente la toma de una decisión, que se puede dar desde múltiples perspectivas, no solamente desde la perspectiva jurídica o judicial, sino que también hay otros ámbitos en el que se mueve la lógica a partir de el sentido que le damos a una decisión para que con base en objetividad resolvamos el planteamiento de un problema. Entonces,
Michael Sanders lo analiza desde la perspectiva de un dilema filosófico, ético, que se denomina el tranvía. ¿Alguien lo había escuchado? Este dilema filosófico. ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces voy a presentarles ahorita en un momento más este videíto, dura alrededor de 10 minutos, para que analicemos este caso práctico del tranvía y cómo es que tendría una repercusión en la lógica. Desde luego hay una lógica analítica y formal que hay detrás de todo esto y que trae a contexto un poco la validez de los argumentos desde la perspectiva material, es decir, social, de las instituciones, la repercusión que tiene la reflexión sociológica y también la validez que puede tener un argumento cuando se destaca frente a una crítica formal, ¿no? Es decir, si el argumento puede soportar la crítica formal o no lo puede hacer. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Les comparto entonces la presentación. Vamos a dar algunas pinceladas introductorias y a partir de ahí viene el desarrollo. Me indican cuando ya lo estén visualizando, por favor. Ya, profe. Ya, perfecto. Bien. Muchas gracias. Primero, ¿qué es la lógica? A ver, Erika, para ti, ¿qué es la lógica? A partir de este desarrollo que han tenido ya del diplomado, ¿cómo podríamos definir a la lógica? Pues para mí la lógica es un proceso del pensamiento a través del cual yo le asigno al evento que estoy viviendo o a lo que estoy conociendo, le asigno un significado. Correcto. ¿Y crees que la lógica en algún grado se relacione con la filosofía y la dogmática? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué con la filosofía primero? Con la filosofía porque nos lleva a darle un sentido más allá, ¿cómo explicarlo? Darle un sentido, voy a decirlo así, un tanto romántico, metafórico de las cosas, de la realidad. Fíjate, eso es muy importante porque una de las cualidades de la filosofía es que analiza con perspectiva los hechos sociales desde una visión metafísica. Es decir, que a veces no tiene una explicación formalista, sino que va más allá y trata de analizar diferentes eventos para darles un fundamento, desde luego un fin y en consecuencia un resultado. La filosofía analiza desde muchas perspectivas cómo se da la fenomenología de los eventos sociales. Trata de analizar desde luego algunas otras nociones básicas como la justicia, como la equidad, como la igualdad, como la paz social, como el bienestar, entre otros elementos que se relacionan en muchas ocasiones con el condicionamiento humano. Entonces, siempre la filosofía, desde la perspectiva de Aristóteles, de Sócrates, trata de darle un significado metafísico a la realidad social. Es decir, vamos más allá de lo formal o de lo analítico para ver por qué está pasando esto. En perspectiva, fíjate, cuando lo aterrizamos en el derecho, encontramos que la filosofía tiene una carga axiológica frente al contenido normativo. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué axiológica? Porque hoy en día los sistemas normativos no únicamente están plagados de reglas, sino que también tenemos valores, tenemos principios, tenemos derechos y libertades básicas como los clasifica el profesor John Rawls. Bajo esa perspectiva, cuando lo bajamos al mundo terrenal, encontramos que el hecho de que un problema jurídico abarque cuestiones de principios, de valores, de dogmática, pues requiere de una nueva metodología para arribar a una solución. Es decir, la metodología tradicional que teníamos para resolver los problemas, por ejemplo, jurídicos, que era la subsunción, pues no nos sirve cuando estamos frente a un problema de principios, de valores, de derechos. Necesitamos
ir más allá para recoger una metodología que asertiva, es decir, objetivamente, pueda darnos un resultado de coherencia. Por ejemplo, hoy en día se habla de la ponderación. Traer a contexto la ponderación para resolver algunas colisiones que se dan entre principios, porque la subsunción resulta en un método inacabado. Eso trayéndolo a contexto desde una perspectiva filosófica. Desde luego que la filosofía pues analiza otros espacios además del ámbito jurídico, pero principalmente en la lógica se relaciona bajo un matiz o un tamiz en el que buscamos embonar el tema del pensamiento, el pensamiento humano, que es la lógica, y relacionarlo de alguna manera con la solución metafísica de los problemas. Es decir, vamos a encontrar el origen, vamos a encontrar los antecedentes históricos que existen respecto de un problema determinado y a partir de ahí le vamos a dar sentido al evento social y vamos a buscar, Raimundo, una solución. Esa solución no es formalista, porque si no, reducimos la ética al tema analítico y desde luego también la lógica, que es una de las críticas que hace el profesor Karl Popper. Es decir, la lógica no únicamente es analítica, la lógica también tiene una perspectiva desde la ignorancia y desde lo que sé. Por eso es que Popper dice, entre más sé, más ignorante soy. Porque toma como base del pensamiento de la lógica que no se resuelve todo a partir de lo analítico. Es decir, si yo analizo un problema, no por ese simple hecho voy a encontrar una solución, ¿están de acuerdo? No porque analice un problema bajo el método deductivo o inductivo, voy a encontrar una solución al problema. A veces hay problemas que se escapan de lo analítico. Les pongo un ejemplo, el caso Roe versus Wade. ¿Alguien lo conoce? El caso Roe versus Wade de la Corte Suprema de Estados Unidos. No, bueno, es el primer caso que resuelve la Corte Suprema sobre aborto, Joel. Y entonces, la Corte Suprema, cuando se enfrenta a ese caso Roe versus Wade, dice, no me sirve la lógica analítica para resolverlo. No me sirve, porque no estoy frente a un caso de reglas, estoy frente a un caso de principios y de valores, donde por un lado está eventualmente el tema de la protección de los derechos de la mujer a decidir libremente si desea interrumpir o no su embarazo, y por el otro lado está pues algunas cuestiones de desde qué momento se protege la vida o desde qué momento se protege la concepción. Si lo vemos analíticamente, puede que no haya una sola respuesta al problema, ¿están de acuerdo? O habrá una única respuesta para determinar si se garantiza o no el derecho de la mujer a que interrumpa libremente su embarazo. Me parece que no. En perspectiva puede haber muchas posibles soluciones a ese caso en concreto. Incluso puede haber algunas que tengan un matiz mucho más axiológico que formalista. Es decir, no estamos frente a una aplicación subsuntiva de reglas, sino estamos frente a una aplicación de principios que requieren un cierto grado de optimización para el operador judicial. Voy a optimizar el caso para ver cuál es la respuesta más viable, desde luego con todo el grado de subjetividad que esto pueda traer. Cuando se analiza el tema desde la perspectiva jurídica, el profesor Ronald Dworkin establece que el caso requiere de una posición jus filosófica. Es decir, fíjate, Erika, en ese caso en concreto, dice Dworkin, lo normativo me es insuficiente. No me sirve solamente las normas. Requiero de algo más para que a través de la lógica, del pensamiento crítico y del razonamiento, pueda yo resolver ese caso en concreto. Es decir, otorgar una solución al caso en concreto, que es lo que busca la lógica.
Viene el planteamiento de un problema, lo analizo desde la perspectiva de la ciencia, de la objetividad, y busco una solución. Dice Dworkin, este caso representa para el derecho en sí mismo una perspectiva multidisciplinaria, porque no únicamente me tengo que acercar al derecho para resolverlo, y además me parece que hay una construcción filosófica de un caso sumamente complejo, porque es muy difícil para un tribunal resolver si debe de garantizar el derecho a la vida desde su concepción o debe de garantizar el derecho de la mujer a que interrumpa libremente su embarazo. Es un tema que requiere de una perspectiva filosófica prudente y objetiva. Desde luego, con el alto grado de subjetividad que se pueda presentar, porque recuerden que en la lógica siempre va a estar inmersa una perspectiva ideológica de formación del que está resolviendo el caso, del que está generando imperativos normativos para que ese caso se resuelva con la mayor objetividad posible, pero detrás siempre va a existir un grado de subjetividad de la posición de la gente que está resolviendo. ¿Cómo piensa la juez, el juez respecto de ese caso? ¿Cómo es que se aplica la dogmática y el pensamiento crítico para resolver esos dilemas que tienen perspectiva filosófica? Por eso es que Dworkin dice, cuando los jueces se enfrentan a temas de principios, pues requieren de una profesionalización filosófica. Muchos de los casos de principios hoy en día requieren que el juez esté preparado para debatir acerca de la filosofía del derecho. Ese es un claro ejemplo. No existe una única manera de resolver el tema sobre la interrupción legal del embarazo. Puede haber múltiples perspectivas y algunas racionalmente pueden ser válidas y otras no. La lógica, fíjense, analiza la validez del argumento. ¿Qué tan válido es tu argumento, Erika, frente al mío? Y en perspectiva social va a venir una crítica que desde luego retroalimenta el argumento para decir si fue correcto a lo que yo arribé o no fue correcto. Si hay un razonamiento detrás del resultado o la decisión que yo tomé o simplemente es arbitraria. Porque estos debates sobre la lógica no únicamente se dan en el plano del derecho, también se dan en lo político y en lo social. Principalmente cuando analizo si el resultado de o el arribo a una determinada solución para un evento social fue correcto o no fue. Y hay muchos eventos sociales que se pueden discutir a través de la lógica para ver si la manera en la que yo me acerqué o la manera en la que yo pretendí otorgar una solución fue objetivamente correcta o no lo fue. ¿Vale? Por eso es que la filosofía toma un punto muy importante para el análisis de la lógica. Ahora, la dogmática. ¿Qué es la dogmática? ¿Alguien me puede decir qué es la dogmática? Desde su perspectiva, ¿qué entendemos por dogmática? Adelante, Quintín, por favor. La dogmática es aquello que no se puede cuestionar, es aquello que simplemente considera postulados que son verdaderos por su propia naturaleza. Bueno, sí, no que no se pueda cuestionar, ojo, la dogmática se acerca al postulado de origen de las cosas, es decir, de dónde vienen las cosas, ¿vale? Cuando hablamos de dogmática, hablamos de que ciertos eventos sociales históricamente tienen un origen, ¿están de acuerdo? Y habrá oportunidad de cuestionar a través de la lógica si ese origen fue válido para la producción científica de una posible solución o no lo fue. Fíjense, en perspectiva se puede dar así. En la Segunda Guerra Mundial, las leyes que se originaron en el nacionalsocialismo no eran cuestionadas.
No se cuestionaban. ¿Y por qué no se cuestionaban? ¿Por qué creen que esas leyes que se originaron en la Segunda Guerra Mundial, en ese momento histórico, no se cuestionaron? Por dos razones, perdón. A ver, sí, por dos razones. Por dos razones. La primera, porque eran pertinentes para el momento histórico, o sea, enarbolaban una solución aparente a los problemas que advertía la clase política. Y en segundo lugar, porque eran ampliamente compartidas. Entonces, era complejo encontrar a una persona con estatura moral o con estatura política que controvirtiera o cuestionara esas ideas. Correcto, fíjate. Primero, el tema político, porque el mismo ente que construía la norma era el que lo aplicaba. Y entonces, al ser derecho vigente desde una perspectiva formalista o positivista, pues se aplicaba. Más allá del dilema ético que pudiera haber detrás, existían normas incluso que validaban el genocidio que se realizó en la Segunda Guerra Mundial. Y como era ley formal, desde una perspectiva positiva, pues se aceptaba la norma, porque el mismo órgano creador de la norma era el que lo aplicaba. Y desde la perspectiva jurídica, fíjense, esto es un poco de filosofía que construyó en su momento el profesor Weber, porque la ley formal que es vigente se aplica y no se cuestiona. Es decir, estábamos frente a un fenómeno de reglas. ¿Quién creó la regla? El Parlamento, correcto. La regla se promulgó y está vigente, sí, se aplica. No hay más. No se cuestionaba el origen, fíjense, la dogmática. No se cuestionaba en ese momento el origen de la norma. Simplemente se decía, la norma es vigente, es válida en un determinado momento, en un determinado territorio, en un determinado espacio, se aplica. Ahora, ese mismo dilema filosófico, en este siglo lo entendemos de manera totalmente diferente, es decir, hay un giro de 180 grados respecto al análisis de la norma. ¿Por qué? Porque si bien la dogmática, fíjense, si bien la dogmática establece que hay una propuesta de algo que se considera como verdadero, lo cierto es que va a haber espacios donde se cuestione la verosimilitud de ello. Es decir, donde digamos, ¿sabes qué? Pues creo que el nacionalsocialismo no tenía la razón en ese momento. Pero voy a ir al contexto histórico para jalarlo y decir, éticamente, creo que esas normas no eran correctas, porque no respetaban ciertos principios que son elementales para el desarrollo humano, como la vida, como la libertad personal, como la igualdad, entre otros. Entonces, si lo traemos a contexto, hoy por hoy nos daríamos cuenta que todas esas normas no respetaban un estándar lógico de la justicia. Según Kelsen, lo justo es lo que respeta los principios incorporados en un determinado estado. Y esas normas no respetaban ningún tipo de principio lógico del derecho. Es decir, eran normas absurdas, eran normas que incluso iban en contra de toda la propia lógica del derecho, aunque fuera formalista. Entonces, cuestiono el origen de la norma a partir del momento en el que conozco el desarrollo y la aplicación de la norma. La dogmática, Erika, entonces no es otra cosa que el análisis de postulados de origen que se estiman verdaderos, pero que pueden tener, conforme al contexto, diversas acepciones o críticas. ¿Vale? Lo puedo criticar, porque en lo social no puedo con objetividad aceptar que todos los postulados son ciertos. ¿Están de acuerdo? O sea, no puedo decir que todo lo que estamos postulando en el mundo material sea correcto o sea válido desde la perspectiva de la lógica. Va a haber espacios donde lo puedo cuestionar, donde el pensamiento de Rafael pues, sea diferente a lo que yo pienso. Si entendemos que la lógica es la ciencia que estudia el pensamiento humano. Puede ser que Rafael sepa mucho más que yo, pero eso no quiere decir que Rafael tenga la verdad absoluta sobre todo. Yo lo puedo cuestionar. Solamente que, ojo, el cuestionamiento que yo haga sobre el argumento de Rafael
tiene que ser objetivamente correcto. Porque si no supera un tamiz de objetividad, entonces la crítica que yo dé, digamos que se desnaturaliza desde la perspectiva de la lógica. Se desnaturaliza desde la perspectiva de la lógica, porque simplemente estoy dando una opinión personal que tiene un alto grado de subjetividad. Y esa opinión personal pues puede ser aceptada o no socialmente. Desde luego que la lógica también analiza la perspectiva del argumento social. ¿Qué tan válido es mi argumento frente a una determinada colectividad? ¿O simplemente es un argumento de autoridad o un argumento arbitrario, donde no acepto el pensamiento crítico, la reciprocidad entre el emisor y el receptor de un determinado enunciado? Y entonces, si no lo acepto, me vuelvo intolerante, me vuelvo dogmático porque creo que solo lo que yo digo es verdadero, y entonces traiciono los propios postulados de la lógica, que es el debate para ver que de un determinado problema existen múltiples soluciones. No hay una única solución para un determinado problema. La lógica nos dice, puede haber muchas soluciones a un cuestionamiento, sí, y puede ser válidas también, siempre y cuando objetivamente racionalice el resultado. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Bien. Vamos avanzando entonces. Fíjense, ¿qué nos dice la lógica? ¿Me ayudas a dar lectura, Raimundo? ¿Estás disponible con tu micrófono? Sí, doctor. Perfecto. Lógica. Analiza el mundo físico en que ocurre, también el entorno social y las instituciones implicadas. Las instituciones no actúan por sí solas, sino el individuo. Popper sugiere que el problema de la cientificidad y la filosofía es epistemológico-filosófico. Perfecto, fíjate. La lógica analiza el mundo físico como ocurre, el entorno social, las instituciones y a la persona. Es decir, hay una trilogía importante que analiza la lógica. La lógica te va a analizar el entorno social, de ahí su relación con la sociología, te va a analizar las instituciones, de ahí su relación con la política o lo político, y te va a analizar a la persona, de ahí su relación con las ciencias jurídicas y desde luego con las ciencias sociales. Popper dice, que ahorita lo vamos a ver más adelante, el problema de la cientificidad en la lógica es que detrás hay un enunciado epistemológico filosófico. Es decir, no va a existir objetividad en el resultado que yo arroje para un determinado problema si no lo analizo desde la perspectiva filosófica. Y a partir de ahí Popper propone 27 enunciados. 27 enunciados para la lógica y desde luego para el estudio objetivo. Hay un texto que en 1961 publica el profesor Popper, que se llama La lógica de las ciencias sociales. En ese texto, fíjense, Popper analiza como principal tesis la relación dicotómica que existe entre el conocimiento y la ignorancia, que es la que permite que precisamente se problematice todo lo que existe en el mundo material. Yo tengo que establecer que mientras más sé, más ignorante soy. Y esa ignorancia no se da desde un postulado negativo, es decir, no debe entenderse negativo, sino que la ignorancia será debido a que el conocimiento lo que busca es problematizar más. Mientras más sé, más problemático se vuelve el conocimiento, porque desde luego busco establecer algunas reflexiones críticas a lo que otras personas han dado en sus postulados filosóficos o epistemológicos. Por eso Popper dice que esta relación dicotómica entre el conocimiento y la ignorancia se da porque precisamente las críticas al modelo de las ciencias sociales
siempre buscan ensayar un acierto, error, ¿vale? Por eso es que no existe una única respuesta a las problemáticas sociales. Hay múltiples respuestas. Fíjense, Popper también nos dice que el método de la ciencia se da a través de la tentativa de la solución. Cuando se habla de objetividad, se va a referir a esta como característica del aparato crítico con el que se critique. Si la crítica se basa en principios lógicos, pues entonces es objetiva. Si la crítica no se basa en nada lógico, porque simplemente es mi perspectiva, mi opinión personal, tiene un alto grado de subjetividad, pues entonces esa crítica rebasa los postulados lógicos. Y entonces no será socialmente aceptada. No puedo aceptar algo que no tenga un postulado objetivo. No lo puedo aceptar. De hecho, tengo que repudiar ese tipo de conductas que tienen postulados no objetivos. Para ello, dice Popper, pues primero tengo que ir al método inductivo. Y el método inductivo lo que nos dice es que voy a ir de lo particular a lo general para establecer una determinada observación descriptiva. Tengo todo esto, pero del todo esto voy a circunscribirme a algo muy pequeño, a algo particularizado para analizar un fenómeno en lo grande. Fíjense, les pongo un ejemplo. La Corte Interamericana, cuando resuelve el caso de bueno, es que ese caso es un poco más problemático, fíjense. La Corte Interamericana analiza un caso que se llama Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco. ¿La habían escuchado? Bueno, ese caso es muy emblemático para la justicia interamericana porque la Corte Interamericana le dice a México, una vez más, después del caso de las muertas de Juárez, entre otros, del caso Campo Algodonero. Oye, México, ¿sabes qué? Estás analizando o estás implementando mal tu política acerca de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque estás reduciendo a casos en concreto la problemática que hay de violencia y no se debe de analizar así. Lo que tú tienes que construir, si realmente buscas erradicar todo este tema de violencia contra la mujer, es que realmente reestructures una política pública general. Es decir, que no te centres en los casos. No sirve que analices el caso en lo individual de lo que le pasó a Lupita, de lo que le pasó a Juanita, de lo que le pasó a Montserrat. No, eso no sirve, México, porque no vas a erradicar el problema de violencia. Lo que tienes que hacer es que a partir de la problemática que existe en un determinado espacio, reestructures tú tu política general de violencia contra la mujer. Y entonces verifiques qué están haciendo las instituciones, por qué no hay una adecuada impartición de justicia, por qué los ministerios públicos no investigan, por qué están viciados los dictámenes que emiten las procuradurías o las unidades de peritos, etcétera. ¿Por qué está funcionando mal la política de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra la mujer? Pues principalmente porque estás analizando los casos en particular. Eso no sirve para poder erradicar el problema. Lo que tienes que hacer es visualizar todo el campo de violencia y a través de ahí generar una política pública nacional que erradique ese fenómeno. De otra manera, no vas a poder establecer una solución objetiva a el problema que se te está presentando, que es un problema de violencia. Incluso una de las recomendaciones que da la Corte Interamericana es que los servicios periciales sean autónomos. ¿Por qué? Porque dice, uno de los principales problemas en una investigación es que el Ministerio Público condicione el resultado de un servicio pericial. Porque los peritos
dependen de las procuradurías. Entonces, lo que tienes que hacer primero es que sean autónomos los servicios periciales para que garantices una investigación objetiva. Si no lo haces, nunca se va a dar una investigación objetiva a través de las ciencias periciales. Reestructura entonces todo el planteamiento del problema de la política pública de prevención de violencia y a partir de ahí vas a encontrar resultados objetivos. De otra manera, siempre te vas a topar con pared. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Correcto. Vamos avanzando entonces. Fíjense, para Popper, el principal problema de la lógica es que la objetividad científica en la lógica no existe. ¿Y por qué no existe? Porque un científico natural no es más objetivo que un científico social. Es decir, no porque pertenezcas a las ciencias naturales, lo que tú me ofreces es más objetivo que lo que te puede ofrecer un pensador sociológico jurídico. La validez, fíjense, la validez de la lógica radica en que sea criticado por la sociedad, en que lo que tú arrojes, el resultado al que tú llegues, lo critique lo social y te diga con objetividad si esa solución que ofreciste a un determinado problema ofrece un discurso verdadero o no, un discurso racional o razonable. Y únicamente vas a llegar a eso si logras establecer que el grado de objetividad no depende del emisor de la solución, sino que el grado de objetividad depende de que la sociedad valide ese planteamiento de solución al problema. Si la sociedad no lo valida, entonces el grado de solución está viciado. No es la única solución, tenemos otras alternativas que pueden ofrecer un mayor grado de objetividad. Adelante, Quintín. Gracias, maestro. De bote pronto, digo porque comentó usted que si había algún comentario de bote pronto, pues será muy Popper, pero se escucha que no tiene razón, ¿no? Porque igualmente, según lo escribí, dice, la validez consiste en que el resultado lo critique lo social, si es racional o razonable. Solo se llega a eso si llegas a establecer que el grado de objetividad no depende del emisor de la solución, sino de que la sociedad valide el planteamiento de solución del problema, si no está viciado y debe de haber otras alternativas. Y mencionó que para Popper no existe la objetividad en mayor medida en las ciencias naturales que en las ciencias sociales. Ahí tendría yo dos comentarios. El primero, pues es que las ciencias naturales son ciencias, ¿no? Demostrables, verificables y no subjetivas, mientras que las ciencias sociales absolutamente subjetiva, y lo acaba usted de decir muy bien, en cualquier solución existe una ideología detrás, la que sea, pero existe un factor ideológico que vuelve subjetivo y por lo tanto falso como única solución cualquier solución propuesta. Y el segundo comentario es, si depende de que la sociedad valide el planteamiento de solución del problema, entiendo que estamos hablando de una validación por cuanto a los planteamientos dentro del marco de cada una de las ciencias. En el caso de la validación científica, es la validación científica. Puede la gente opinar que, pues, la lluvia no obedece a la condensación del gas que produce el calor del sol y que viene de las nubes de algodón hechas por los dulceros. Pues eso puede opinarlo y puede no ser válido para ella, pero eso no es un planteamiento válido mismo, o más bien no es una validación válida de parte de la sociedad, si es así. Correcto, sí. De hecho, fíjate, uno de los principales problemas para las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, es que siempre va a existir un alto grado de postura dogmática filosófica por parte de la persona que se dedica a la investigación, al análisis de la ciencia social. Desde luego que el análisis de una problemática social puede tener múltiples perspectivas, ¿están de acuerdo?
múltiples, muchísimas perspectivas. Por ejemplo, Joel puede estar o no de acuerdo con que normativamente se haya implementado que debe existir un listado de personas infractoras en materia de violencia política por razón de género, trayéndolo a lo electoral. Puede ser que Joel esté de acuerdo o no. Y puede ser que Joel vierta argumentos para decir, no, yo no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto y por esto. Pero si esos argumentos, fíjense, no cumplen con 3 estándares lógicos, racionales y de pensamiento crítico, entonces se convierte en lo que dice Joel únicamente en una perspectiva personal. Como bien lo dice Quintín, bueno, puede ser que yo no esté de acuerdo con una determinada fenomenología científica, natural, pero debo de argumentar objetivamente las razones del por qué. Fíjate, yo comparto en parte lo que dice Popper respecto de la validación social, porque me parece que muchas soluciones carecen de objetividad porque queremos partir del argumento de autoridad. Porque, es que lo dijo la institución fulanita de tal, que es lo que critica Popper. Dice, fíjense, la primera parte que incluso viene en esta diapositiva, Popper dice, tengo que analizar el mundo bajo la perspectiva social, el entorno social, las instituciones y también cómo actúan las personas. Bajo esa dinámica, porque hay una trilogía ahí que se mezcla. Fíjense, se mezcla lo social, se mezcla lo institucional, el Estado, y se mezclan las personas, cómo actúan frente a una determinada colectividad. Bajo esa perspectiva, si yo arrojo un resultado, un determinado problema, pues tiene que ser socialmente aceptable, ¿están de acuerdo? O sea, por lo menos la sociedad tiene que estar de acuerdo en lo que yo arrojé. Porque si esa posible solución a ese escenario no es aceptada socialmente, entonces se entiende que es arbitraria porque me manejé bajo un criterio de autoridad, porque lo digo yo, Jesús Cadena. Entonces con eso basta y sobra para que se acepte socialmente. Coincido en esa perspectiva de Popper, de no basta con el argumento de autoridad para decir que se construyó bien una solución. Muchas veces en lo social, en el estudio de las ciencias sociales, queremos llegar a argumentos de autoridad. Y que a partir del argumento de autoridad validemos por ese simple hecho que en perspectiva lo que se propuso fue correcto y no me van a decir que no. En muchas ocasiones, fíjense, manejamos el argumento de autoridad para decir, es que lo dijo el presidente de la República. Es que lo dijo el Tribunal Electoral. Es que lo dijo la Suprema Corte. Y como lo dijo la Suprema Corte, pues ya, no hay para dónde hacerse, es válido, porque ya lo dijo la Corte, ¿no? Incluso hay un programa que así se llama, ya lo dijo la Corte. Fíjense, Popper cuestiona eso porque dice, yo no me puedo quedar con que el científico lo haya dicho y que por ese simple hecho tenga objetividad. Lo dijo bien Quintín. La objetividad no se demuestra porque seas un científico social o seas un científico natural. Eso no es objetividad. La objetividad se demuestra a partir de que la solución que propones a un determinado problema sea socialmente aceptada. Sea socialmente aceptada. Desde luego que va a haber cuestionamientos donde la sociedad sea exacerbada, ¿no? Y donde la colectividad pues llegue a una conclusión poco objetiva. Por ejemplo, este debate sobre si las personas homosexuales deben de adoptar o no. Fíjense, y ahí hay un debate filosófico importante. ¿Qué dice la sociedad? La sociedad puede decir mayoritariamente que las personas homosexuales no deben de adoptar porque ello va a generar un trastorno a los menores. Fíjense el planteamiento. La sociedad lo puede decir. La sociedad puede decir, si ustedes dejan que las parejas homosexuales adopten, por ese simple hecho pueden generarle un trastorno moral, ético, incluso hasta neurológico a un menor, ¿no? Porque van a condicionar la sexualidad del menor. Ahora, ¿eso será
objetivo desde la perspectiva del razonamiento y del pensamiento crítico? Es una posición ideológica al final de cuentas, ¿eh? Porque dice Popper, también hay que analizar qué tipo de sociedad tenemos y por qué la sociedad asume esa postura desde su perspectiva histórica, desde la perspectiva de contexto, desde la perspectiva ideológica de la sociedad, entre otros. Volvemos a lo mismo, la perspectiva ideológica del nacionalsocialismo de la Segunda Guerra Mundial era aceptada por todos. Todo el mundo la aceptaba en Alemania. Hoy en día sabemos que no podemos aceptar algo así, ¿están de acuerdo? Pero habrá que analizar el contexto en el que se desarrolló el fenómeno para decir por qué en ese momento era lógico que se asumiera esa posición. Hoy en día esa misma lógica no se produce porque el pensamiento va evolucionando. Entonces lo mismo pasa con ese planteamiento del problema. La sociedad mexicana hoy en día podría asumir una posición que ideológicamente fuera aceptada, pero que en unos años sea criticada porque no era la correcta, porque el pensamiento evoluciona en razón del tiempo. Por eso gran parte de la lógica se vincula con el derecho, porque el derecho evoluciona muy rápido. El derecho cambia constantemente. Es una ciencia social que se dinamiza con el tiempo. No es lo mismo cómo se resuelven los problemas jurídicos ahorita a cómo se resolvían en el siglo XX con un pensamiento formalista positivista. No es lo mismo, fíjense, les pongo un planteamiento de un caso. En el siglo XX, la Suprema Corte validó que para que una mujer pudiera heredar, tenía que tener la autorización de su marido. Eso validó la Suprema Corte. Ahora, con la Corte que tenemos ahorita, ¿esa misma norma se validaría? Y se validó socialmente, porque era una norma socialmente aceptada, a pesar de que era una norma estigmatizadora. Una norma que condicionaba el libre desarrollo de la mujer. Pero ¿por qué en ese momento se validó la norma y ahora no se valida? ¿Qué pasa? Me dirá Quintín, bueno, pero es la misma norma, ¿no? O sea, bajo una perspectiva objetiva, ¿por qué en el siglo XX si era lógica y por qué en el siglo XXI no es lógica? ¿Por qué creen? La perspectiva de las ideas, ¿no? El entorno social. Exacto, la perspectiva de las ideas, del entorno, desde luego, porque no es la misma sociedad la que teníamos en el siglo XIX a la que tenemos en el siglo XXI. Cambió, algo cambió en esa sociedad para decir, ya no puedo validar esto. Ya no puedo validar el hecho de que antes se condicionaba a la mujer a que tuviera la autorización de su marido a lo que tenemos ahorita, porque en perspectiva eso viola principios, eso viola derechos, etcétera. Lo mismo pasa con este debate que se está dando alrededor de las corridas de toros, ¿no? Fíjense, ¿por qué en perspectiva, en la época de la Nueva España, se validaba, fíjense, como incluso se llegó a validar como patrimonio cultural de la humanidad el hecho de que se permitieran las corridas de toros? La lógica en ese momento, ¿qué nos diría? Pues es que era aceptado socialmente. La sociedad veía bien que tú fueras a una determinada arena a disfrutar de una corrida de toros. La lógica lo que nos diría es que objetivamente yo era correcto porque la sociedad lo aceptaba. Hoy en día existe otra sociedad que no ve con los mismos ojos el hecho de que se torture a un animal por diversión o por una actividad recreativa. Habrá quien sí y habrá quien no, pero la perspectiva del paradigma social cambió. Y entonces evolucionó el paradigma social y hoy decimos, oye, creo que no se debería de permitir las corridas de toros. ¿Por qué? Pues porque es un hecho que lesiona los derechos de las personas no humanas, que son los animales, y que únicamente se hace para el disfrute de los hombres y de las mujeres. Y me parece que objetiva y racionalmente esto no se tendría que permitir. Pero hay otra perspectiva histórica. Por eso es que Popper dice, cuando tú analizas la lógica, el primer punto de partida es el análisis
científico, histórico. ¿En qué momento estamos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos? ¿Por qué se está dando esta problemática? ¿Y qué solución para el momento ofrecemos? No va a ser la misma solución que a 50 años después. Va a haber otra solución porque hay una perspectiva cambiante en la ciencia social, dinamizadora, les decía yo, que en todo momento está en evolución y en perfeccionamiento, desde luego, que es uno de los presupuestos que ofrece el profesor Weber. Las normas están en constante perfeccionamiento social. La sociedad va cambiando y va exigiendo nuevas normas, nuevas dinámicas sociales, nuevas posibles soluciones a problemáticas que se van presentando. Y eso es connatural al desarrollo de la ciencia social. ¿Bien hasta aquí? Vi un par de comentarios. De hecho, me parece que independientemente sean subjetivas, dice Joel, no pueden considerarse como falsas, ¿sí? Sino que dependerán del argumento. Desde luego, Joel. Dependen del argumento sí o sí, de la verdad de los hechos y finalmente, sí, correcto, de la aceptación social. Dice Erika, el desarrollo de las sociedades y la educación, correcto. Hay un desarrollo porque hay nuevos paradigmas, ¿no, Erika? Y bajo nuevos paradigmas y nuevos estándares sociales, pues ya no aceptamos lo mismo que hace 50 o 100 años, porque estamos evolucionando y de ahí la evolución que se da también de las ciencias sociales. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, fíjense. Ahora, vamos a ver en perspectiva lo que nos dice el profesor Weber. Fíjense, hay tres sociólogos, filósofos que ustedes tienen que leer respecto de la postura de la lógica. Uno es Weber, el segundo es Karl Popper y el tercero es Jürgen Habermas, que ya es un filósofo contemporáneo. Respecto de Popper, decíamos, él critica la objetividad de la ciencia social, establece que hay una relación dicotómica entre el conocimiento y la ignorancia y que a partir de ahí vamos a ir buscando múltiples soluciones para un determinado problema. Por su parte, el profesor Weber, fíjense, escribe un texto muy interesante en 1904 que se llama La objetividad de la ciencia social. En ese texto, el profesor Weber destaca por la función metodológica que desempeñan ciertos estándares sociales, que siempre en una sociedad va a haber valores dominantes. Fíjense qué interesante. En una sociedad siempre va a haber valores dominantes, pues es precisamente la relación común con algo de valor de una cultura lo que suministra una perspectiva social. El perspectivismo y el objetivismo del valor social es lo que mueve una determinada conciencia social. Una determinada conciencia social. El tiempo, desde luego que va modificando las normas del pensamiento. Pero cuando hablamos de objetividad científica social, además del tiempo, debemos de analizar con perspectiva el fenómeno social histórico, dice Weber, el fenómeno social histórico. Siempre va a haber valores dominantes en una sociedad, siempre. En México tuvimos una sociedad machista por mucho tiempo. De hecho, la mayoría de las normas que tenemos hoy en día tienen en perspectiva una cultura machista, porque las normas eran creadas por los hombres para los hombres. Fíjense, hay una norma que está muy interesante, que incluso yo he discutido con mis alumnos de sociología jurídica en la UNAM. Fíjense lo que dice esta norma, para que vean en perspectiva cómo estigmatizaba. Y es una norma que se crea en el siglo XX, finales del siglo XX. El Código Civil establece que para las madres habrá una preferencia para ostentar la guarda y custodia cuando se trate de niños menores de 12 años. Así dice la norma. Si se trata de un niño menor de 12 años, entonces habrá
una condición connatural para que la mujer ostente la guarda y custodia, ¿sí? Fíjense, si ustedes analizan la norma, pues parece ser aparentemente neutra, ¿no? Incluso, si ustedes lo analizan desde una perspectiva social, dirían, mira, pues la norma está garantizando que la mujer tiene una, una determinada perspectiva de favoritismo para ostentar la guardia y custodia. Es decir, es una norma que favorece los intereses de la mujer, ¿sí? Cuando ustedes analizan desde una perspectiva neutra, mire, es una norma que dice que los menores de 12 años pues estarán bajo el cuidado y la guarda y custodia de las mujeres. Mire, es una norma que apoya a la mujer, beneficia a la mujer por encima del hombre, ¿no? Cuando ustedes lo analizan en abstracto. Pero cuando ustedes lo analizan en el mundo material, es decir, en la aplicación social de la norma, dice Weber, entonces la norma ya no es aparentemente neutra, porque la norma tiene un condicionamiento estigmatizador. Es decir, se creó esa norma para que la mujer se quedara en casa a cuidar a los hijos. Y quien saliera a profesionalizarse al tema laboral, quien saliera realmente a destacar en el mundo de las instituciones, en el mundo social, era el hombre. Tu mujer, quédate en casa, cuida a los niños. Yo voy a salir a profesionalizarme. ¿Cuál es el problema de esa norma? Uno, que es una norma estigmatizadora, desde luego. Y dos, que es una norma creada por los hombres para beneficio de los hombres. Porque el hombre decía, es que yo no tengo por qué quedarme a cuidar a los niños. No es mi labor como hombre. Mi labor es salir y profesionalizarme y que la mujer se quede. Entonces piensen en perspectiva, en un diálogo que se da en el seno de un congreso donde hay puros hombres. Y todos los hombres dicen, Raimundo, oye, pues ¿tú a qué te dedicas? No, yo salgo, yo soy legislador y ya fui gobernador o presidente municipal y aparte tengo una empresa muy exitosa y demás. Y todos los hombres se ponen de acuerdo en decir, oye, pues creo que las mujeres deben de cuidar a los niños, ¿no? Pues sí, las mujeres se deben de quedar en casa, sí, ¿estamos de acuerdo todos? Pues sí, estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos para que las mujeres se queden en casa si nosotros nos divorciamos? Pues darles una garantía. Establece en una norma que ellas gozarán de la presunción para la guarda y custodia de los menores de 12 años, para que ellas se queden en casa. Y entonces nosotros salgamos y sigamos destacando en el mundo de lo laboral. Una norma creada por los hombres para los hombres. Fíjense, en ese momento era válida. ¿Están de acuerdo? En el siglo XX, incluso las mujeres decían, muchas gracias. Gracias, hombres, por dejarnos en perspectiva esa garantía para que nosotros cuidemos a nuestros hijos, porque nosotros nos tenemos que dedicar a eso. Incluso si ustedes les preguntan a sus abuelas, a sus tías, etcétera, y les hacen el mismo planteamiento, estoy seguro que les van a decir, pues la norma estaba bien. ¿Por qué? Pues porque yo me dedicaba a las tareas del hogar, yo cuidaba a mis hijos. En perspectiva, bajo un nuevo paradigma, ¿podríamos aceptar la misma posición objetiva de validez de la norma? Me parece que no. En esta sociedad contemporánea no podemos validar ese tipo de normas, porque son normas que encasillan, son normas que generan un determinado rol social. Tú dedícate a esto, yo me dedico a esto. Tú no te puedes dedicar a otra cosa, porque socialmente no es bien visto. Y allá hay objetividad, ¿Qué dice Popper? Si la sociedad lo acepta, es objetivo. Y la sociedad aceptaba que la mujer se quedara en el hogar, sí. Esa sociedad lo aceptaba, esta sociedad no lo sé, me parece que ya no. Pero en perspectiva, fíjense, cuando yo analizo un determinado fenómeno social, tengo que analizar también en qué sociedad se está dando. Porque si no analizo la sociedad en la que se da el problema, entonces no hay objetividad en ese análisis, no es pulcro, es un análisis totalmente arbitrario. Les pongo otro ejemplo, el orden de los apellidos. Otra norma que también era socialmente aceptada, y no me van a decir que no. Aquí todos
tenemos primero nuestro apellido paterno y después el materno, ¿están de acuerdo? ¿O alguien no lo tiene en ese orden? Todos, ¿no? Y esa norma era aceptada socialmente porque decíamos, pues es que de generación en generación así ha sido siempre. Siempre yo he aceptado con objetividad porque la sociedad lo que me ha dicho es, primero tiene que ir tu apellido paterno y después tu apellido materno. Y de repente la Suprema Corte dice, no, esa norma es estigmatizadora también, porque condiciona una relación patriarcal del hombre frente a la mujer. Quiere decir que el hombre es la cabeza de familia y el hombre está aquí y la mujer está aquí, supeditada a lo que diga el hombre. Con esta nueva concepción social diríamos, pues me parece que esa norma pues ya no debe ser tan aceptada socialmente, porque carece de lógica estructural, incluso de lógica analítica. Y entonces cuestiono la validez de la norma desde la perspectiva social, porque la sociedad empieza a cuestionar y dice, oye, me parece que esto no está correcto. Hay que evolucionar, hay un nuevo paradigma social y entonces lo que se creía que era correcto antes, dogmática, ahora ya no lo es. Ya no es el enunciado verdadero, está cambiando algo y nos lleva a evolucionar el pensamiento crítico, la lógica, el razonamiento y el razonamiento de la estructura social también. Sí, Quintín, adelante. Maestro, una pregunta. ¿Qué ha sucedido o a dónde estima usted que se vaya a dar para la resolución de un conflicto en el que pues ambas partes quieren poner su apellido primero y no sabe pues quién debe prevalecer? Esa es una. Y la otra, ¿por qué no se da este avance en temas patrimoniales? O sea, está durísimo en temas personales, o que pertenecería a derecho civil totalmente, pero en temas patrimoniales prácticamente el avance es nulo. Sí, claro. Fíjate, respecto a la primera pregunta es algo bastante interesante. Creo yo que el avance ha sido paulatino, desde luego. ¿Y por qué ha sido paulatino? Porque nos ha faltado visualizar un poco qué normas realmente tienen un estándar estigmatizador. A veces no los alcanzamos a ver, ¿eh? Por la forma en la que fuimos educados. Es decir, hay una perspectiva en la que a mí me cuesta trabajo distinguir en una norma aparentemente neutra y una norma que discrimina. No es tan fácil advertirlo, ¿eh? Hay normas que tienen un grado de aparentemente neutro tan sofisticado que cuando yo las analizo así digo, no, pues la norma está bien. Me parece que sí, porque incluso se relacionan con conductas socialmente aceptadas, que ya las hemos validado socialmente, que hemos dicho, bueno, es que es correcto. ¿Por qué? Pues porque la sociedad así lo ha dictado. Y en el tema patrimonial ha sido complicado, porque me parece que no hemos alcanzado a visualizar los alcances que tienen esas normas. Por ejemplo, el tema del concubinato. El tema del concubinato hoy en día es un tema sumamente complejo, ¿eh? Muy complejo. Incluso la Corte lo ha problematizado de más. Porque la Corte ha dicho en el tema patrimonial del concubinato que al no existir eso es jurídicamente válido. Es decir, el hecho de que en el concubinato no existe un régimen patrimonial, eso es jurídicamente válido, dice la Corte. A mí me parece que no es tan acertada esa visión. No puedo yo aceptar la ausencia de régimen de concubinato para poder establecer que la concubina pues va a tener una protección por el hecho de que puede reclamar, por ejemplo, la doble jornada laboral o la pensión compensatoria. Porque eso no garantiza la estabilidad patrimonial. Entonces, hay muchos espacios donde no alcanzamos a visualizar cuándo una norma realmente genera un estigma social y requiere de una transición. Hay muchísimas, Quintine, muchas. Y no solo frente a la mujer. O sea, hay normas que estigmatizan a muchos grupos sociales. Por ejemplo, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas con preferencias sexuales diferentes, los migrantes, los menores, etcétera. Hay muchísimas normas estigmatizadoras. Y esto se da mucho en la corriente del pensamiento románico-germánico. Sí, adelante.
Gracias, Mazo. No, me refería más en temas patrimoniales. O sea, por ejemplo, así como ahora la materia familiar se ha estado especializando muchísimo como consecuencia de estas eh, visiones y en particular de la identificación de los grupos vulnerables, y se ha especializado la materia familiar muchísimo. La materia civil, en materia contractual o mercantil, no se ha especializado ni de lejos a la misma velocidad, pero en particular traigo un caso concreto a colación, el tema de arrendamiento. El arrendamiento desafortunadamente no prevé, contractualmente en general no lo hay, pero el tema de arrendamiento no prevé un procedimiento sumario, tal vez como en otras latitudes, en derecho anglosajón en Estados Unidos, en donde, pues en efecto, quien deja de pagar la renta cierta cantidad de meses, al día siguiente lo sacan. En el derecho patrimonial que tenemos en nuestro país, si bien prevé, por supuesto, un juicio ordinario civil, de ese juicio ordinario civil llegar a una sentencia, después de la sentencia llegar a la ejecución de la sentencia y después como de 4 o 5 años de juicio, poder sacar al inquilino o a la inquilina, no ha habido patrimonialmente, y me parece que eso es en perjuicio de la certeza para quien invierte, y quien invierte no estamos hablando de personas multimillonarias, sino una persona que tiene su casita o su segunda casita en una avenida transitada y que la podría poner a la renta, pero no lo hace porque no tiene las condiciones que le garanticen cobrar esa renta. A eso me refiero. En materia de lo que conocemos como derecho privado, en función de los esfuerzos que patrimonialmente inyectarían dinamismo financiero a la propia sociedad, pues no tenemos esta clase de pensamiento. Inclusive, a mí me parece, y como abogado me molesta, que solamente en algunas materias, qué bueno, se está dando el avance, se está dando la transición, se están dando las sentencias relevantes, pero en otras muchas materias, y eso es la parte que me molesta, no se está dando, ni con la misma velocidad, ni con el mismo dinamismo, ni de lejos con la misma ideología. Es decir, solamente impacta aquello que es escandaloso, pero no aquello que es funcional, desde mi punto de vista. Quería conocerle a usted. Sí, fíjate, es un tema bastante complejo, sobre todo porque se ha dado una transición en diferentes materias hacia la protección de los derechos. Es decir, hemos encontrado un punto de inflexión para problematizar ciertos casos con perspectiva de derechos fundamentales, eso es cierto. Y también es cierto que ha habido una constitucionalización del ordenamiento. O sea, antes pensábamos que el derecho privado estaba alejado del derecho público, ¿no? Que eran como dos ramas totalmente distintas. Ahora sabemos que hay un punto de intersección entre lo público y lo privado, a razón de la protección de los derechos fundamentales. Y este debate se dio en Occidente desde la segunda mitad del siglo XX. Solo que en México empezamos a discutir esto hasta la primera parte del siglo XXI, es decir, después del 2011. Entonces, el avance ha sido paulatino porque digamos que los casos que han llegado actualmente a los tribunales se relacionan un poco más con casos de derecho de familia, con casos de derecho de protección a la niñez, de protección a la mujer, a ciertos grupos, como tú decías, o categorías de protección especial, y hemos dejado algunos casos de derecho contractual que no han tenido la misma redimensión en los tribunales. Por lo menos la Corte hoy en día no resuelve temas contractuales tan interesantes, ¿están de acuerdo? Que no es lo mismo que resolvía hace 50 o 60 años, en la octava y en la novena época, porque muchos casos contractuales los resolvía la Corte. Entonces, me parece que hay una interrelación entre esos fenómenos y lo que está pasando con la constitucionalización del ordenamiento. Hay un texto que te recomiendo del profesor Dieter Grimm que se llama La constitucionalización del derecho privado. Y ahí habla de esa nueva fenomenología, el por qué el derecho contractual, patrimonial, etcétera, se tiene que ver también con perspectiva constitucional, porque también tiene un origen de esa dimensión, también emana del propio contenido constitucional, y también esos casos deben de ser relevantes
para los tribunales, porque en muchas ocasiones, como tú lo sostenías, pues se violan derechos fundamentales también. Solamente que no ha habido la misma magnitud o el mismo impacto, ¿no? Sí, Quindín. Perdón, profesor y compañeros, compañeras, por abusar del uso de la voz. Con esto cierro. A mí me parece como conclusión que esto se da como consecuencia de una persecución de fama personal con lo que está en status quo y lo que está, bueno, más bien, perdón, con status quo, no, en contra del status quo, pero sobre lo que es mediático y un hedonismo institucional, ¿no? De buscar evitar los casos que sería doloroso resolver en un sentido progresista, pero que no tienen tal vez la capitalización de una fama o una progresividad notoria, y se busca solamente sacar aquellas resoluciones que van a ser la nota de Google Noticias mañana y pasado. Es un tema complejo, porque fíjate, hoy tenemos una Suprema Corte mucho más activa que hace 20 o 30 años. Eso es cierto. O sea, hoy por hoy la Corte ha asumido un rol más protagónico que antes, y a veces se confunde, perdón, el tema protagónico con el tema popular. No, los tribunales no están destinados a ser populares. Es un tema muy complejo. Hoy queremos que las resoluciones que emitan los tribunales sean populares, o sea, que yo diga, mira, qué padre la resolución que emitió fulanito de tal. Y ese es un problema que ha tergiversado un poco la justicia, hasta cierto punto. Porque creemos que lo que digan los jueces es la última palabra y es lo válido. De ahí volvemos al mismo argumento de autoridad que cuestiona Popper. No porque lo diga una institución es válido desde el punto de vista social, Puede tener diferentes puntos de inflexión y puede llegar un caso en el que el tribunal se equivoque. Y debo de ser capaz de asumir como sociedad el que ese tribunal se equivocó y entonces repudiar el tema de la decisión judicial, que a veces nos cuesta mucho trabajo eso. Desde una crítica constructiva, desde luego, porque críticas destructivas puede haber desde múltiples perspectivas intersubjetivas, ¿no? Pero entonces sí debo de asumir que los tribunales sí asumen un rol más activo, pero que no por ese hecho asumen un rol de populismo judicial. Los jueces no deben de ser populares ni aquí ni en China. Los jueces deben de ser objetivos, prudentes, cautelosos, desde luego, utilizar el razonamiento judicial y el pensamiento crítico y de asumir un rol de protección para todos los grupos bajo todas las condiciones. Y ese rol de objetividad, desde luego que lo va a dar la eventual recepción de una decisión por parte de la sociedad. Que la sociedad esté o no de acuerdo con esa decisión e institucionalmente asumir cuando una decisión no es asertiva desde el punto de vista social y va a haber una crítica. Ahí está la sentencia que emite la Suprema Corte sobre el tema de la interrupción del embarazo y el derecho que tiene a la objeción de conciencia a los médicos. Fue una sentencia sumamente criticada y la Suprema Corte tiene que asumir el rol de decir por qué la crítica social es válida o no es válida. Y decir, sí, me equivoqué en esto, no me asumí, solamente que ahora tenemos una corte que tiene un presidente, así lo voy a decir, que quiere los reflectores. Y eso sí es equivocado desde el punto de vista de la política judicial de un determinado estado. Hoy por hoy ustedes ven que el presidente de la Suprema Corte pues, sale en todos lados, ¿no? Incluso fue a Santa Marta. Y entonces echó un speech ahí de que la Suprema Corte iba a sacar a todas las personas que estuvieran ahí. No sé si fue correcto o no, no lo voy a criticar, pero me parece que está haciendo una política judicial que lo pone en los reflectores y que eso a veces puede ser imprudente. Va de la mano con el modelo de comunicación social que quieran tener, pero institucionalmente se lo pone en el ojo del huracán y lo pone en la crítica social, desde luego. Pero bueno, la crítica social no es equivocada, o sea, no es algo al que le tengamos que tener miedo. La crítica social es connatural del desarrollo del pensamiento, ¿no? Mientras, dice Popper, mientras más sé, más critico, pero también más ignorante soy. Y eso estoy de acuerdo. Va a haber una evolución de la sociedad en la medida en que nos pongamos serios sobre la crítica constructiva que hagamos a determinadas posibilidades o soluciones a problemas que son de alta gama, ¿no? O problemas que son complejos socialmente. Bien, ¿hasta aquí hay algún otro comentario o pregunta? ¿No? Bien.
Les quiero compartir un videito. Sí, Joel, adelante. Gracias, doctor. Bueno, vengo manejando, así es que voy a apagar la cámara. Adelante. Yo creo que lo que hasta ahorita yo he procurado o he intentado entender, y con las muy buenas aportaciones que hace también Quintín, resulta entonces que quien interpreta la ley, o el último intérprete de la ley, que suele ser el Poder Judicial de la Federación, salvo los casos que la propia ley establezca, se encuentra en un filo o en una, perdónenme la expresión, en una posición muy, muy delicada, porque entonces hablemos de un colegiado o hablemos de una sala del Tribunal Electoral, donde cada magistrado tiene una opinión distinta respecto a un caso que plantea el litigante a través de un silogismo, a través de una idea o de un argumento determinado. Ellos también lo estructuran de una forma a su interpretación, aplicando e interpretando la ley, aplicando e interpretando las pruebas y aplicando o interpretando los argumentos que las partes hacen. De ahí creo que insisto, es muy delicada o muy sutil la línea en la que se encuentra la interpretación y la propia lógica, porque pues no se trata de darle gusto a ellos, como comentas tú hace un momento, en el sentido de que no lo hacen a título personal, sino de manera objetiva. Luego entonces, concluyo, creo que es muy complicado. Yo no me dedico a la impartición de justicia, aunque sí emito resoluciones en el área donde me encuentro en una contraloría. Creo que es muy complicado llegar a esas conclusiones o esas determinaciones, porque se pueden doler las partes de lo que finalmente la autoridad resuelva. No sé si me expliqué. Entonces, yo creo que por muy buenos argumentos que una y otra parte o que la propia autoridad haga, siempre habrá el inconforme o siempre habrá otra autoridad que la revise, y a lo que concluyo ahora sí, entonces, es que podrá nunca haber una verdad, como decía hace rato Quintín, y que yo lo contradije un poco, de que la ciencia social pues nunca va a ser cierta, siempre va a ser subjetiva, y de ahí lo complicado, insisto, que puede inclusive yo aterrizar una idea concreta. Discúlpenme el abuso de la voz también. No, gracias, Joel. Sí, me parece que el tema de la ideología siempre va a estar latente. Comentaba yo con Erika al inicio, ¿no, Erika? El pensamiento, la lógica es el arte del análisis científico del pensamiento. Es decir, lo que yo expreso a partir de un contexto determinado, de lo que sé, del conocimiento que he adquirido a lo largo de mi vida, y ese conocimiento desde luego que tiene una carga ideológica de lo que yo creo, de lo que yo siento, a donde pertenezco, de las fobias, de los miedos, de los estándares que yo tengo, desde luego. Hay una relación incluso con la ética y con la moral, por eso es filosófico el tema de la lógica. Bajo esa perspectiva, pues siempre va a existir, Joel, digamos, en el momento en el que yo planteo una determinada solución en las ciencias sociales, una perspectiva ideológica o de pensamiento de lo que yo creo en ese determinado momento. Incluso en el seno de un tribunal se da mucho hoy en día los debates filosóficos ideológicos. ¿Y por qué creen? Porque la mayoría de los casos que resuelven los tribunales giran en torno a los principios. Y como giran en torno a principios, pues va a haber un debate ideológico. Va a haber un juez, una jueza que esté a favor de la interrupción del embarazo. Y va a haber alguien que esté a favor de la vida. Y no es que una perspectiva sea más o menos objetiva. ¿Recuerdan lo que dice Popper? O sea, el hecho de que yo pertenezca al rubro de científico social no me hace más objetivo. No me hace más objetivo que Erika, que Román, que Luis, que Dante, no. El grado de objetividad se adquiere a razón de la validez social. Así lo propone Popper.
Sí, mi ideología puede estar impactado en un determinado pronunciamiento o argumento, sí, es propio de la ciencia social, pero le voy a restar grado de subjetividad en la medida en que mi argumento sea más objetivamente válido. Yo lo construí mejor que la otra persona y entonces eso va a ser válido social. Pero siempre va a haber un alto grado de ideología. Incluso, fíjense, la Sala Superior emite una sentencia que se problematizó mucho hace un par de semanas de las personas no binarias. ¿Alguien lo supo, esta sentencia? De que las personas no binarias, es decir, que no se identifican ni como hombre ni como mujer, para efectos de la integración de los diferentes cargos de elección popular, van a ocupar el lugar de los hombres, no de las mujeres. Porque intentó la Sala Superior armonizar el tema de el acceso a los cargos públicos de las personas no binarias con el tema de la paridad. Es un tema complejo. ¿Es un tema metajurídico? Sí. Es un tema filosófico de derechos. Ahí ninguna norma me va a dar la respuesta, ¿están de acuerdo? O sea, no voy a encontrar la respuesta a esa problemática en una norma. No la voy a encontrar. Incluso Weber dice, va a haber problemáticas sociales donde las normas sean insuficientes. No vas a encontrar la respuesta en la norma, simplemente porque el aparato normativo no evoluciona del mismo modo que evolucionan los fenómenos sociales jurídicos. Va a haber fenómenos sociales que rebasen lo normativo. Y eso es connatural, no nos debe de espantar tampoco. Bajo esa perspectiva, pues la resolución que emite la Sala Superior tiene una gran carga ideológica de lo que piensan las y los jueces en ese momento, del por qué quieren armonizar la protección de las personas no binarias con la paridad. Y podríamos estar o no de acuerdo con la resolución, ¿no? Es decir, bueno, pues sí fue acertado que la Sala Superior diga ocuparán los lugares de hombres y va a haber quien diga que no. Ahora, va a depender del grado de validez social para determinar si esa respuesta para ese caso en concreto fue correcta. No estoy diciendo que es la única. Estoy diciendo si esa que se planteó y que se aproximó en una resolución judicial fue la correcta o no lo fue. Pero tiene que venir la eventual crítica social para decir objetivamente por qué no fue correcta la sentencia o por qué sí lo fue. Un estándar de validez social. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta adicional? ¿No? Ok. Bien, les quiero compartir un video para que analicemos este tema que está muy, muy interesante, que tiene, fíjense, quiero que lo analicen desde la perspectiva de la lógica, de ustedes con su conocimiento, con lo que saben actualmente, con el pensamiento que tienen, ¿cómo resolverían este tema? Más allá del dilema ético, ¿eh? A mí no me interesa el dilema ético, porque si nos ponemos muy moralistas, pues nos ponemos medio papistas, ¿no? Entonces, más allá de lo ético o de lo moral, con su lógica analítica, ¿cómo resolverían este caso? O sea, ¿por qué se inclinarían? Con base en el conocimiento o la ignorancia que hasta el momento tenemos cada uno de nosotros. Les voy a compartir el video. Mm, ya vi por qué. Ok. A ver si así me deja. A ver, lo voy a tener que jalar para acá. Es que como lo quiero poner con animación para que lo puedan escuchar bien, no me está dejando. Ahí está. Mm. ¿Por qué me lo quita? A ver, espera.
Espérenme, déjenlo copio en esto mejor, porque si no, no lo van a poder escuchar. Bien. ¿Ya lo están viendo ahí? Con Total Play, el internet más veloz. ¿Sí, verdad? Es tu momento de pedir el cambio. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Voy a apagar mi micro para que lo escuchen. Nada más no sé si le quiera cerrar lo de YouTube Premium y poner la pantalla completa y reiniciar. Gracias. Estás conduciendo un tren y ves que más adelante en la vía hay 5 personas. Entonces descubres con horror que no funcionan los frenos y que el tren va a atropellarlas. Tu única alternativa para salvarlas es girar el volante y desviar el tren hacia otra vía, donde hay una única persona. Si giras el volante, se salvan 5 y muere la que está en la otra vía. ¿Girarías el volante? En Brasil, Noruega o España, hombres y mujeres de izquierdas o derechas, casi todos eligen girarlo. Parece un cálculo simple, 5 o 1. Pese a esto, a algunos les parece que lo correcto es no girar el volante. El siguiente dilema quizás sirva para entender mejor este punto de vista. Ahora estás en un puente y ves pasar un tren sin conductor ni pasajeros, que avanza sin frenos y atropellará a 5 personas que están en la vía. Tienes una única alternativa para salvarlas. Al lado tuyo hay una persona muy voluminosa. Si la empujas, caerá sobre las vías y morirá, pero también al hacerlo hará que el tren descarrile y se salven las 5 personas. ¿Lo empujarías? En este caso, la mayoría de la gente responde que no. A casi todos y todas nos parece claro como el agua que hay que girar el volante, pero no se debe empujar el grandote. Los dos dilemas, por supuesto, son bien distintos, pero en algún lugar también se parecen mucho. En los dos elegimos si hacer algo para salvar a 5 personas a costa de otra, o si quedarnos quietos y dejar que la historia siga su curso. Lo que cambia en los dos dilemas es, ¿qué es ese algo que tenemos que hacer? Girar el volante parece inocuo, es algo que hacemos frecuentemente y donde no entran en juego las emociones. Así olvidamos que al girar el volante no solo elegimos cuántos mueren, sino también quién muere y quién no. Al girar el volante, también se está empujando la muerte al que estaba tranquilo en la otra vía, donde nada sucedía. Algunos prefieren no hacerlo, aún con la matemática a favor. Estos dilemas son una caricatura, una exageración, y por supuesto no hay una respuesta correcta. No pretenden resolver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Son herramientas para ayudarnos a pensar cómo razonamos la moral. Y nos enseñan que los juicios morales se resuelven en una batalla de 2 principios, llamados utilitarios y deontológicos, cada uno de los cuales se codifica en un sistema distinto en la parte frontal de nuestro cerebro. El principio utilitario es racional e intenta maximizar el bien común. Si se puede optar entre que mueran 5 o que muera solo 1, se elige el mal menor. El principio deontológico es visceral, emocional y absoluto. Hay cosas prohibidas, punto. Aún si pueden tener más consecuencias favorables que desfavorables. En el cerebro de los que giran el volante o de los que empujan el grandote, gana la batalla el principio utilitario, en la parte más lateral del cerebro. En el de aquellos que eligen no hacerlo, gana el deontológico. Cada persona varía en cómo nos gobiernan estos 2 principios, pero hay algunas reglas generales. Cuando se despiertan emociones, por ejemplo, si vemos caras o expresiones de los involucrados, domina la deontología.
En cambio, si el mismo problema se vuelve abstracto, si lo pensamos en números o cifras, nos volvemos más utilitarios. Albert Costa, investigador de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, descubrió, por ejemplo, que si planteamos el dilema del puente en inglés, la gente se vuelve más utilitaria. Es decir, es más fácil empujar al grandote en inglés que en castellano. Y para los que hablan inglés, por supuesto, es al revés, es más fácil empujarlo en castellano. Sucede que en otro idioma el problema se ve de más lejos, se racionaliza más y nos volvemos más utilitarios. Percibimos nuestros principios morales como si fuesen firmes y bien establecidos, pero estos experimentos nos muestran que en realidad no lo son. Como ya lo intuía Groucho Marx cuando decía: estos son mis principios, si no te gustan, pues tengo otros. Muy bien, ¿qué les pareció? Entonces, ¿somos utilitarios o somos dogmáticos? ¿Qué somos? Está interesante, ¿eh? Porque fíjense, una de las conclusiones a las que llega en un primer momento es que dejemos de lado el dilema ético-moral. O sea, utilicemos la lógica y utilicemos el pensamiento como nos hemos formado hasta ahora, qué conocemos o qué no, para tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. O me voy por el tema más utilitario, o eventualmente me puedo ir en perspectiva por algo más visceral, ¿no? Algo más de decir, bueno, no, yo creo que esto está bien, que esto está mal, o así tiene que ser, o en perspectiva, ¿cómo lo puedo canalizar? Entonces, es interesante porque busca generar un reto sobre la toma de decisiones. De decir, a ver, utiliza tu lógica y utiliza también tu perspectiva ideológica y filosófica. ¿Tú qué harías? Incluso a algunos le ponen un ingrediente, ¿no? Dicen, piense en que hay 5 trabajadores y del otro lado hay una persona que es un terrorista, un multihomicida serial. Y el tren va destinado para atropellar a las 5 personas y tú tienes el poder para girar la palanca y que atropelle al multihomicida o al terrorista o al asesino serial. ¿Qué harías? Más allá del dilema ético, a mí no me importa si aquí hay muchos moralistas, muchas personas éticamente correctas. Lo que interesa es la toma de decisión. Tengo que tomar una decisión. Muchas veces en la lógica es tomar la decisión que desde mi perspectiva de pensamiento ideológico es la más acertada. Porque decíamos, respuestas puede haber muchas. A ver, ¿quién atropellaría a una persona nada más, siendo un asesino serial? Y salvaría a los 5 que son trabajadores de la vía que están ahí. Ojo, fíjense, el tren va destinado ya, o sea, el tren va destinado a atropellar a las 5 personas, pero ustedes tienen el poder para modificarlo y que no las atropelle a ellos, que atropelle solo a una persona. Diría Quintín, bueno, pues yo me voy por el lado utilitario, ¿no? Es mejor salvar 5 vidas que salvar una. ¿Puedo? Perdón. Sí, adelante, quiero escucharlos. No, o sea, dando por hecho lo que se dice en el ejemplo, ¿no? O sea, si yo sé, para empezar numéricamente, hay 5 y hay 1, sin características de lo que ha hecho la gente, pues, los 5 o el 1, pues evidentemente yo me iría por salvar a los 5. O sea, políticamente se puede decir al revés, ¿no? En lugar de decir me iría a matar al 1, me iría a salvar a los 5. Entonces, Y bajo esa perspectiva, Quintín, ¿5 vidas valen más que una? Pues sí, porque de todos modos se va a morir o 1 o 5. Entonces, en esa ponderación, pues se va la 1. Ahora, me llamó la atención el ejemplo de si es esa una es un terrorista, un multihomicida, etcétera, y los otros 5 son trabajadores. Bueno, lo resumo muy fácil. Si esa persona es eso y los otros son eso, o sea, son trabajadores, personas, pues, normales, trabajadoras, etcétera, y el otro es multihomicida, pues también le cae a él. Si es al revés, que es lo interesante,
Si él es una persona trabajadora y los otros son multihomicidas, pues el tren se les va a los 5. Ok, pero ya ahí ya cambiaste el discurso utilitarista, ¿estás de acuerdo? No, Ya no te no, viste tan utilitario, ya te no, viste más porque visceral. cuando son personas, en general, sin decir personas buenas, personas malas, elijo salvar al mayor número de personas. Ahora, cuando tengo 5 personas malas y una persona buena, elijo salvar al mayor número de personas buenas. Ya le entraste al discurso ético ahí. Ahí está. Ahí Gracias. ahí sí ya le entramos al discurso ético, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, si son 5 homicidas, entonces ya no son personas buenas. Así es. Ok, bien, pero ya le cambiamos, ya no es el discurso utilitario, le cambiamos un discurso más visceral, ¿no? Como Sí, bueno, diciendo, hablamos de homicidas dolosos, ¿no? No de claro, homicidas culposos. como sea, ¿no? O delincuentes en general, son delincuentes, sin Bueno, saber qué tipo de delito cometieron ni nada. A ver, pero sí es Erika, culpa. Dante, Joel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Erika, Adelante, si quieres. Gracias, compañero. Sí, por principio de cuentas, yo creía, cuando hizo la primera pregunta, coincido con Dante en lo que dijo, que preferiría girar la palanca y atropellar a ese uno que es el delincuente o terrorista. Sin embargo, lo que inmediatamente después me vino a la cabeza es pensar, yo tengo un hijo de 19 años, y dije, bueno, si ese uno fuera mi hijo, no giraría la palanca, yo dejaría que se fuera en curso el tren. Entonces sería deontológico mi pensamiento en ese momento. También me hizo reflexionar mucho en el tipo de pensamiento que tienen los niños. Los niños suelen tener un pensamiento concreto, no es un pensamiento abstracto. Entonces se parece un poco este tipo de pensamiento de los ejemplos que vimos ahorita en el ejercicio al tipo de pensamiento que tiene un niño y el tipo de pensamiento que tiene un adulto, que es un pensamiento abstracto en donde se da la oportunidad de conocer las particularidades de los individuos que están inmersos ahí. No sé si Sí, me claro, ocasionó. los Me niños son ocasionó más un conflicto utilitarios. ahorita. Los niños, Erika, bajo esa perspectiva son más utilitarios, ¿no? Si a un niño tú le pones 5 paletas de dulce y una paleta, pues ¿por cuál se van a ir? Por las 5 paletas, ¿no? A pesar de que una pueda ser su favorita, ven 5 y dicen, pues 5 me las voy campechaneando y me las voy comiendo a una. O sea, son mucho más utilitarias en el tema. Nosotros somos a veces más dogmáticos en la forma de pensamiento, ¿no? De decir, híjole, soy más visceral de cuando digo, esta es la verdad, yo pienso así y así tiene que ser, ¿no? O si el uno fuera un científico que pudiera inventar un arma o una vacuna que va a salvar al mundo y contra 100 personas más, entonces, ¿qué haría ahí? ¿No? Sí, la verdad es que sí me ocasionó un conflicto. Yo en un inicio decía, no, yo sí giro la palanca, pero realmente, no, ahorita ya tengo un conflicto. Está complicado, ¿no? Si soy deontológico o soy más utilitario. Pero fíjate, tiene que ver con la producción del pensamiento desde el cerebro. O sea, es un tema neurológico, en realidad. De cómo tomo la decisión, también desde luego el estado de ánimo y el conocimiento que yo tenga va a influir en esa toma de decisión, que es algo que propone Popper. Dice Popper, pues tú puedes saber mucho, pero te puedes enfrentar a un problema donde seas totalmente ignorante. Y entonces ahí es donde se forma el vínculo dicotómico entre el conocimiento y la ignorancia. Joel es experto en fútbol, pero pues le puede llegar un problema que sea sobre una determinada materia donde es ignorante y va a tener que resolverlo también. Va a tener que ofrecer una solución para ese caso. Entonces también tiene mucho que ver con la forma de producción del pensamiento. Por eso es que a veces es importante el pensamiento crítico, que es el arte de hacerte preguntas esenciales. Decía Erika, bueno, pero si pasara esto, yo razonaría así. Utilizó ahí Erika su pensamiento crítico. Empezó a formularse preguntas y decir, bueno, pero si estuviera en esta otra posición, tal vez haría esto, pero si cambiara esta perspectiva, me inclinaría por esto. Eso es el pensamiento y la racionalidad. El poderte a través de un problema presentar múltiples escenarios y saber que va a haber múltiples soluciones, no una. Que eso es lo que dice incluso Jürgen Habermas en este texto que les recomiendo sobre las ciencias sociales. Para las ciencias sociales no existe una única respuesta.
Formúlense preguntas a través del pensamiento crítico y van a poder llegar a muchas conclusiones variadas. ¿Vale? Dante, adelante, Javier, y concluimos con Joel. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Correcto. De hecho, bueno, justo lo pensaba igual que Erika, con Quintín. O sea, uno se puede plantear una N cantidad de escenarios para tratar de justificar su propia respuesta, ¿no? Incluso uno de los planteamientos que se me vino a la mente es: ¿estoy obligado como persona a salvar a 5 o a 1? ¿O estoy obligado a tomar esa decisión de 5 o 1? Y luego, bueno, se empiezan toda esta serie de razonamientos lógicos. Bueno, soy abogado, entonces sé que si hay un estado de necesidad, sí tengo que salvar a alguien, no puedo dejar a alguien en su desgracia. O a lo mejor sí, porque yo no tengo la capacidad o la fuerza para jalar esa palanca, o incluso hasta desconozco que con esa palanca se salvan 5, pero se muere 1. O sea, se viene una gran cantidad de situaciones, ¿no? Y también viene la parte moral. ¿Estoy moralmente obligado a salvar a alguien, a una persona, a 5? ¿O tengo yo la capacidad de decidir, como decía el video, quién vive o quién muere? O incluso ya pensando, imaginando que uno es un delincuente y los otros son personas proactivas y benéficas para la sociedad. ¿Hubo un juicio justo? ¿Quién lo acusa? ¿Por qué lo acusa? ¿Hubo un debido proceso en esa acusación? Entonces, sí creo que pensaría que es muy difícil realmente abstraerse de estos pensamientos, sesgos y N cantidad de ¿cómo llamarlo?, de experiencia que ya tenemos, de prejuicios, pues sí, de todo nuestro bagaje intelectual y de experiencia. Entonces, sí es una pregunta bien difícil. Yo todavía sí, o sea, en ese debate, sigo en la duda, o sea, sigo teniendo razones por las cuales cambiarlo y razones por las cuales no cambiarlo. Y todavía no me defino. Gracias. Bien, muchas gracias, Dante. Joel, Javier, adelante. Sí, bueno, ¿sí me escucho? Sí, bueno, Sí, te escuchas. yo en el primer caso me iría por salvar a las 5 personas, si se trata de salvar vidas, no viendo que es delincuente ni nada, por salvar vidas. Pero en el segundo caso, yo me iría porque se fueran las 5 personas, porque mi decisión es no ser yo ser el que propicia una muerte. La muerte, ellos ya la llevan propiciadas por la misma máquina a los 5. Y referente al ejemplo de las paletas, yo difiero un poco de que el niño se va con las 5, porque el niño igual tiene gustos, y de las 5 paletas que hay, a lo mejor no le gusta ninguna, pero le gusta una, que es donde hay una nada más. Es todo, gracias. Gracias, sí, puede darse ese escenario también, ¿no? Desde luego que sí. Y el tema, por ejemplo, que plantea Javier, es un tema que Michael Sanders dice: ¿cómo advertir lo que es éticamente justo? Si la máquina ya estaba destinada para atropellar a las 5 personas, pues no sería éticamente justo que yo modifique el tránsito, el trayecto que ya tiene la máquina, simplemente lo dejo. ¿Por qué? Porque eventualmente eso va a ser más justo que si yo modifico el tránsito de la locomotora y atropella a la otra persona. Entonces, es complicado el tema. Desde una epistemología moral o ética, esto da para mucho, mucho. Desde una perspectiva de la lógica, pues digamos que lo podemos encasillar así
tenemos una perspectiva más dogmática, más utilitaria, tenemos una perspectiva, pues a lo mejor más analítica del caso, de cómo resolverlo, pero desde el tema del debate ético nos da para mucho más, ¿no? Incluso para hacer abstracciones de otro tipo éticos, de cuánto tiene el valor de la vida, qué vale la vida, vale lo mismo 5 vidas que una vida, o sí tiene más valor una vida. Al final todo parte de la dignidad, por ejemplo, y a partir de ahí podemos hacer varios juicios de abstracción, ¿eh? Interesantes todos. A ver, Joel, y cerramos con Quintín. Gracias. Pues recogiendo mucho de lo que comentan los compañeros, me parece que, y señalando lo de Habermas, dependerá mucho de los hechos. Es decir, si yo estoy teniendo cierto conocimiento de un hecho, dependerá mi resultado o mi conclusión que vaya yo a tomar, o la determinación que yo vaya a tomar. Pero creo que algo que posiblemente se nos está escapando es que en uno o en otro caso, yo estoy cometiendo el homicidio, o yo puedo estar terminando cometiendo este homicidio, ya sea uno o sean 5. Excusarme de no hacer nada, pues igual puede concluir en un delito por la omisión de auxilio. Pero como decía Dante, sin embargo, yo creo que sin arrojar alguna conclusión y dejarlo como si fuese una película donde puede haber muchos tipos de finales, yo creo que aquí lo que valdría más la pena ponderar es que dependerán de los hechos para poder tomar la conclusión o la decisión. Muchas gracias y felicidades, gracias por la buena clase, maestro. Correcto, sí, interesante, ¿no? De hecho, parte de la lógica que ha cambiado en la lógica en el derecho es que ahora analizamos los hechos, ¿no? Que es un eventual cambio paradigmal para la lógica. Antes nos inclinaba mucho en la lógica del derecho por analizar el derecho tal cual, la norma. Ahora sabemos que en la lógica contemporánea del derecho lo que se tiene que argumentar son los hechos, no el derecho. Entonces ha cambiado mucho también ese discurso que tenemos en la actualidad de qué tan relevantes son los hechos actualmente para la lógica. Yo diría 100% relevante. Los hechos y la fenomenología social es lo que alimenta el tema de la lógica y desde esa perspectiva es que se tiene que analizar. Quintín, cerramos contigo. Muchas gracias, profesor. En primer lugar, pues súper interesantes los comentarios de todas y todos los compañeros. Coincido particularmente con lo que menciona Joel. Creo que para el Código Penal del Estado de Veracruz, no sé si coincida con el Código Penal de otras entidades federativas, sí existe una respuesta a qué considera el Código Penal que tuvimos que haber hecho en este ejemplo. A propósito de lo que menciona el maestro Joel, que siempre además también, bueno, la mayor parte de las ocasiones coincidimos en los comentarios, yo coincido con él y la verdad tiene muy buenos apuntes como el resto de mis compañeras y compañeros. Menciona el artículo 155, la omisión de auxilio, a quien omita prestar el auxilio necesario a una persona que en su presencia estuviera lesionada o amenazada de un peligro actual e inminente, siendo aquel capaz de otorgarlo sin riesgo de su parte. Luego, o a quien no estando en condiciones de proporcionarlo no diera aviso inmediato a la autoridad, se le impondrán de 1 mes a 3 años de prisión y multa hasta 25 días de salario. O sea, si no hacemos nada, respecto de los 5, no respecto del 1, o sea, de cambiar de los 5 al 1, sí se estaría cometiendo un delito conforme al Código Penal del Estado de Veracruz, artículo 155, omisión de auxilio. Sin embargo, si fuera al revés y nosotros cambiásemos la trayectoria del tren de los 5 al 1, caemos en una causa de justificación que está tipificada en el artículo 25, fracción cuarta. Son causas de justificación. La necesidad, fracción cuarta, la necesidad de salvar un bien jurídico propio o ajeno, la vida, de un peligro grave, el tren, actual o inminente, que no se tuviere el deber jurídico de afrontarlo, porque no son personas que estén bajo nuestra guardia y custodia, no familiares, no provocado por el agente, dolosa o culposamente. Nosotros somos pasajeros en el tren, no pusimos su trayectoria ni a las 5 personas del frente ni a la otra en el otro camino, lesionando otro bien jurídico de igual o menor valor. Es decir, evidentemente 5 vidas, no hablo ontológicamente o
éticamente, hablo numéricamente, pues 5 vidas tienen más vidas, pues numéricamente hablando, que una. Entonces, el Código Penal, en este ejemplo, nos justificaría la conducta de cambiar el tren del sentido de hacia 5 hacia 1 y nos ocasionaría posiblemente una acción penal en contra por no hacerlo y quedarnos, en su caso, petrificados. Claro, ya ahí se tendría que argumentar, bueno, muchas circunstancias, ¿no? De por qué no cambiamos la trayectoria del tren. Pero el Código Penal lo resuelve así. Sí está bien que la cambies de las 5 a la 1, no está bien que no hagas nada. Sería cuanto. Muchas gracias, profesor, por la clase y compañeras, compañeros. Gracias. Fíjate, ahí utilizaste el conocimiento previamente adquirido que tú tienes para llegar a una posible solución. Eso es lo que nos dice Popper en Síntesis de la Lógica. De todo el conocimiento que tú traes y que genera un pensamiento individual, desde luego, con la ideología, la historia que tú tienes, con base en eso y el planteamiento de una problemática para una ciencia social, tú vas a buscar con un método, el método que tú quieras, inductivo, deductivo, de reducción al absurdo, etcétera. Con base en un método vas a poder llegar a una posible solución al escenario que se te plantea. Esa es la lógica. Para los abogados la lógica es esencial y a veces no la utilizamos, que eso es paradigmático, porque cuando la lógica es base del pensamiento crítico de los abogados y a veces no lo utilizamos, pues quiere decir que algo estamos haciendo mal. Para las ciencias sociales sí es indispensable utilizar la lógica. Entonces me quedo con eso. Popper nos dice, con base en tus antecedentes, con base en el conocimiento previo que tú tengas y a través de un determinado método que elijas para la problemática que se te está planteando, vas a llegar a una solución. Ya si la solución es correcta o no, requiere de una validación social, según Popper, y partir de ahí para poder empezar a hacer juegos de pensamiento crítico, juegos de razonamiento, juegos de razonabilidad también, que es importante, y sobre todo juegos también de argumentación objetiva. Gran parte de la lógica hoy en día juega un papel importante en la argumentación. ¿Qué tan lógico es tu argumento para derrotar el de alguien más? Que es algo que utilizamos cotidianamente en el derecho. Entonces, los invito a leer ese texto. Hay un artículo que también se publica en 1956-57 del profesor Popper, que se llama La objetividad de las ciencias sociales. Búsquenlo. Está interesante las respuestas que puede llegar a ofrecer para una lógica inductiva y deductiva. Y a partir de ahí, pues, saquen sus propios escenarios, saquen sus propias conclusiones, reflexiones y la eventual crítica que pueda surgir. Muchas gracias a todas y todos por la atención. Me voy muy complacido con la sesión. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Y pues estoy a sus apreciables órdenes. Les voy a dejar mi correo institucional por si alguien pues requiere de una asesoría posterior con un determinado tema de lógica, de argumentación, de los que están relacionados en el diplomado. Con mucho gusto estoy para servirles. Muchas gracias a todas y todos por la atención del día de hoy. Cuídense mucho, hasta pronto. Gracias. Gracias, profesor, compañeras, compañeros, gracias. Gracias, porque esté muy bien. Saludos. Hasta luego. Gracias, hasta pronto.